Profe. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola José Alfredo, hola Juan Pablo, ¿cómo están? Hola Marcela. Les cuento que no podía entrar. Desde el blog no me dejaba. Decía que había que actualizar la pestaña, pero no me dejaba entrar de ninguna forma. Y entré al calendario y como no estaba agendada, por el calendario no podía entrar, figúrense. Hay que hacerlo por el grupo, es lo más práctico. Igual en este momento va a sacar el link y Sí. asimismo lo más práctico es nombrarnos a todos los participantes moderadores del grupo. ¿Y el grupo es cuál? Perdona, que no veo. ¿En equipos? En equipos. Entonces en administrar equipo, quien aparece como propietaria es Marcela. Los demás somos invitados. Para evitar eso, simplemente nombrarnos a todos propietarios y sale. Pero en los equipos yo no veo. Solamente te comparto la pantalla. Ah, ya. HBL. Ah, por ahí se entra. Sí, mira. Creo que ya estás viendo mi pantalla. Estoy viendo tu pantalla, sí. Efectivamente, entonces, bueno, pues, en mi caso por el calendario. Ah, sesión Como, 63, unirse. exacto. Entonces Oye, qué estamos en barbaridad. equipos. Lo Bueno, más, lo más práctico viene a ser en la administración del equipo, pues que todos quedemos como propietarios, así todos podemos hacer como cierta gestión y a todos nos va a aparecer toda la información de golpe. Incluso aquí podemos ver quiénes están conectados, quiénes están a la expectativa. pero sí resultará realmente práctico ser todos moderadores. Pues lo que pasa es que lo que tiene Teams es que las fases entre el moderador y el miembro, mientras que el moderador no restrinja, no es mucha la diferencia. Ya. Entonces, sí, lo que uno puede configurar en temas de moderar el espacio es la activación de micrófonos y no mucho más. O sea, Compartir no es pantalla y compartir exacto. archivos. Entonces, para Oh, efectos prácticos, por el tema, como el asunto se está tornando un poco complejo, no sé por qué, que sobre el agendamiento, pues lo más práctico es simplemente ya. que todos seamos moderados o propietarios y sale. Cuando uno es propietario, el mínimo mensaje que tú utilices, pues va a aparecer en todos los copropietarios del grupo. Sí, lo Y entiendo, pero ¿sí todos, será realmente práctico? Bueno, de pronto lo charlamos creería que luego los sí. tres. Lo charlamos luego los tres. Y aquí en el chat. Veamos, aquí estamos ya. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y Hola, todos. buenas tardes a todos y a todas. Ah, Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué hay? están? Hola, buenas tardes. Muy bien. Betty, Marcela. Bueno, ahí nos vamos con Ahí Greg. está. Muy bien. Ya, igual el link de la reunión ya quedó en el grupo de WhatsApp. Ah, chévere. Listo. Delicious. Ahí tenemos a Diego y al padre Guillermo. Y Arley, muy bien. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Hola, Arley, muy Arley. buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? profesor José Alfredo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy Muy bien. bien, gracias. Allá en el local de la iglesia te escuchas con eco. Sí, porque como es muy grande, Claro. no sé si ponerle micrófono. No, está bien, no es que incomode realmente, pues así. Sí.
Solo decía que se escucha allá el Sí. vacío, se siente el vacío. Puedes bajarle el volumen quizás al computador para que Ah, se ya. escuche menos. Es, Gracias. sí. ¿Y quiénes más estamos? Alexandra, hola Alexandra. Diego, que voy a llegar. Hola, profe, Ahí buenas está. tardes. Buenas Buenas tardes a todos, Alexandra, ¿cómo ¿cómo están? estás? Bien, sí, señor, muchas gracias. Ay, qué bueno. Diego, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Diego, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿qué tal todo? Bien, hombre, muchas gracias, qué bueno. Buenas tardes, yo ya estoy por acá, solo que no se activa mi cámara, voy a intentarlo. Buenas tardes para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, somos actualmente 9 personas de 20. 5 minutos, profe Norato. 17. 17. Ah, yo tengo 20 porque tengo 2 agregados. Libramos. De 17. Tienes que tener. Que no sé. Ujú. Claro. Es que en el grupo de Teams, justamente, aún están Mariluz, Juan Carlos y Álvaro. Ah, Y entonces eso es lo Francisco, que toca. eh, Sacarlos de la lista. del grupo de Teams. Claro. Ujú. Ujú. Entonces, Juan Pablo, yo creo que cuando quieras. Son las Perfecto. 4:06. Listo, sí, señor. Muy bien, muy buena tarde. Muy buenas para todos. En este momento somos 10 participantes ya reunidos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en esta tarde, que esté teniendo una magnífica semana. Con esta pequeña intervención damos inicio a la reunión número 63 de nuestro semillero de hermenéutica bíblica latinoamericana y pues invito al profesor José Alfredo Norato a realizar su saludo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Qué rico encontrarnos. Además después de que hemos podido disfrutar un texto realmente apasionante y de alguna forma bastante distinto a lo que veníamos nosotros leyendo. Bueno, pues yo creo que sin más lo demás lo comentaremos más adelante. Muchísimas gracias. Muy bien. Los invito a todos a unirnos en este corto momento de oración. Quien pues para el caso la va a estar realizando seré yo y pues los invito a comenzar esta reunión juntos y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Haciendo eco a la realidad actual del mundo, quiero invitar a todos a poner
Padre de nosotros, de nuestras vidas y la invocación de esta reunión en todos los enfermos, en esas personas que hoy por hoy están con alguna carencia de salud. Eh, si alguien en cada una de sus casas, en cada una de sus familias se encuentra mermado en temas de salud, pues tengámoslo presente en este momento de oración. Deseemos juntos y pidamos a Dios y a nuestra buena y tierna Madre que nos ayude y que nos dé la manito con esas personitas que quizás no están pasando por el mejor momento. Que todo lo que ha traído esta coyuntura, este COVID, pues sea superado. Que gobiernos, espacios, nuestras vidas mismas se vean potenciadas por la obra y gracia del Espíritu Santo, por la mano bendita de nuestro Señor Jesucristo y por la bendición de Dios. Así pues, los invito a cada uno de ustedes a que, conjunto a mí y teniendo presente a esas personas que menciono, pues puedan estar en un momento delicado, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a nuestra buena y tierna Madre pedir siempre que su manto sea el que nos cobije, que nos cubra, que nos brinde amor, tranquilidad en momentos de más dificultad, que sea ella quien nos dé ese brillo de luz y que nunca, nunca pues perdamos el camino que ella nos ha enseñado como gran dadora de la vida de nuestro Señor Jesucristo. A ella digámosle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros tus hijos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Disfrutemos de esta reunión, de este texto y de nuestro grupo de investigación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Damos paso a una lectura rápida por parte de Alexandra del protocolo número 62, previamente revisado por Elizabeth. Ya ha contado con su aprobación y se encuentra disponible en el SharePoint de nuestro grupo. Alexandra. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Voy a compartir pantalla para que todos puedan tener visibilidad del protocolo. ¿Ya están viendo ahí? Sí, señora. Quiero saber. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Bueno, Facultad de Teología, Semillero de Investigación Aprendiendo a ver de un modo diferente, HBL. Doctor José Alfredo Norato, en nombre de la actividad, la titulé Sesión de Apertura, Orientaciones y Plan de Trabajo 2021-1. Protocolo número 62, fecha de la sesión febrero 16 de 2021, fecha de presentación marzo 2 de 2021. Asistentes, José Alfredo Norato, Juan Pablo Lozano, María Del Rodríguez, Carlos Montaño, Guillermo Vázquez, Arley Guarín, Diego Isabel Rodríguez, Marcela Rincón, Sandra Liliana Quintero, José Domingo Chua, María Isabel Acosta, Sergio Luis Becerra, Luis Trujillo y Alexandra. Ausentes, ninguno, todos asistimos. Hora de inicio y de cierre, 4:10 a 5:35 p.m. Agenda del día y síntesis de cada aspecto. Saludos del tutor. Saludo del tutor. El profesor José Alfredo Norato abrió la primera sesión del semestre con el saludo de bienvenida, con la alegría propia de vernos al inicio de actividades y recordándonos que el próximo año se cumplirá el primer lustro de existencia de nuestro semillero, a propósito de su cumpleaños ayer, 15 de febrero. 1.2, presentación del estudiante de maestría Hitler Vicius. En su presentación, Hitler Vicius nos contó que es originario de Haití, en este 2021 cumplirá 30 años, y nos advirtió que está aprendiendo español ya que no es su lengua nativa y es posible que a veces olvide algo de vocabulario al expresarse.
Está en Colombia para terminar su formación jesuita, por tal motivo se encuentra actualmente cursando la maestría en teología. Su motivación para participar de la experiencia del semillero es fundamentalmente la lectura de la Biblia en América Latina, aspecto que considera muy importante en su proceso de formación, porque como él mismo nos dijo, no hay teología sin la palabra de Dios, no hay comprensión de la fe sin esta fuente. Por eso hay que escuchar la palabra de Dios para comprender lo que quiere decirnos hoy en este mundo. De su parte, tiene toda la disposición y buena voluntad para aprender a leer la Biblia desde la experiencia y enfoque del semillero, lo que le servirá también en su paso por nuestro país y en su proceso como escolar jesuita. Finalmente, hizo mención sobre su nombre y nos aclaró que es Hitler, sin embargo, dice que no hay el menor reparo en llamarlo también Lisius. Por su parte, al cierre de su presentación, el profesor Wilfredo Norato le dio la bienvenida al semillero. 1.3. Oración a cargo de Marcela Rincón. Nuestra compañera Marcela Rincón inició el espacio de oración invitándonos a entrar en disposición no solo física y espiritual, sino también comunitaria, teniendo en cuenta que todos hacemos parte de un grupo. De manera preliminar a la lectura del texto bíblico que orientaba la reflexión, nos propuso ubicarnos metafóricamente en un árbol y nos llamó a que pensáramos en qué frutos quisiéramos recibir de ese árbol o qué frutos quisiéramos ofrecer. Enseguida continuó con la lectura de la primera carta de Corintios 12, versículos 12 al 30. Concluida la lectura, nos llamó a interiorizarla y expresar voluntariamente cómo nos sentimos al hacer parte de un cuerpo llamado Semillero de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana, y asimismo a que hiciéramos conciencia de cuál es esa parte de dicho cuerpo que ayudamos a componer o dónde nos ubicamos en él. Y en ese sentido, ¿qué quisiéramos recibir este año y qué quisiéramos ofrecer a ese cuerpo? De esta manera, algunos integrantes del semillero participaron y dieron su valioso aporte. Frente a esta dinámica, el profesor José Alfredo Norato rescató cómo nuestro semillero se inserta verdaderamente en la figura del árbol, en la medida en que cada uno de sus integrantes somos semillas en desarrollo que a la postre daremos fruto sin el proceso de constancia y trabajo. 1.4. Orientaciones del tutor. Con referencia al correo enviado el 26 de enero, el profesor José Alfredo Norato enfatizó en los siguientes aspectos a tener en cuenta. A. En virtud de la lección inauguralis que tuvo lugar el 9 de febrero en la universidad, nuestra primera sesión debió aplazarse para hoy, 16 de febrero. B. En consecuencia, se ratificaron las fechas de las siguientes sesiones que se llevarán a cabo cada 15 días, así: marzo 2 y 16, abril 6 y 20, mayo 4 y 18, en las que veremos autores colombianos pioneros de la HBL, proyecto originado en el semillero que se encuentra actualmente en desarrollo, pero que ya fue aprobado por las distintas instancias de la facultad y ya cuenta con número de registro de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad. El propósito es continuar con el trabajo que se había iniciado a finales del semestre pasado con la aproximación al contexto de nuestros niveles y vincularnos a esta investigación en el marco de un plan de trabajo ya trazado. C. Durante el presente periodo académico y hasta el mes de agosto, el profesor Edgar López tendrá su semestre sabático, de modo que no participará de manera activa en el semillero en este tiempo. D. Juan Carlos Ubaque, debido a sus compromisos académicos y pastorales, no podrá participar en el semillero este semestre, sin embargo, espera volver para el próximo. E. Con respecto a los protocolos, nos hizo un llamado de atención debido a que no se ha encontrado una regularidad en la participación de todos en lo referente a las observaciones de los mismos. Por tal motivo, por lo pronto, se implementará una nueva dinámica para este semestre así. El protocolante de la sesión enviará el documento a un compañero previamente asignado que hará las veces de revisor, con el fin de hacerle las sugerencias a las que haya lugar para posteriormente enviarlo al profesor José Norato, quien le dará su aprobación final. Al término del semestre se evaluará si se continúa con esta dinámica para el siguiente periodo. F. Mencionó también la importancia de tener en cuenta el decálogo de carácter obligante. A este respecto hizo énfasis en leer y responder los correos y los mensajes del grupo de WhatsApp como un gesto no solo de cortesía, sino también de responsabilidad, y solicita que al menos se responda confirmando el recibido de los mismos. Sobre las lecturas y documentos de trabajo que se envían, solicita también que se lean y se envíen las observaciones personales de cada documento como un ejercicio de responsabilidad compartida y de gran valor en el proceso de trabajo de grupo, por lo cual nos invitó a ser diligentes y a participar de manera activa. De otra parte, en una reflexión final, también nos llamó a manifestarnos con los compañeros en eventualidades personales. En ese sentido, a participar de la humanidad y la amistad que nos une en Cristo como un gesto de solidaridad desde el ambiente académico propio del semillero,
pero que nos permite crecer a todos como personas y en sí mismo en la fe. Y G, actividades pendientes, primer simposio nacional HBL, visita a las obras Tejiendo Sororidades en Cali y las mujeres leyendo la Biblia en Trujillo aún no tienen fecha definida de realización. Todo depende de las medidas que el gobierno nacional establezca con relación a la pandemia durante el transcurso del año y también lo que permita la universidad. De este modo se estará contemplando la posibilidad de llevarse a cabo o no dichas actividades. 1.5. Diálogo sobre actividades personales de los integrantes para el 2021 y el lugar del semillero en ellas. En este espacio intervinieron Juan Pablo Lozano, Sandra Viviana Quintero, Arley Guarín, Guillermo Vázquez y Elizabeth Rodríguez, quienes nos compartieron algunos de sus interesantes proyectos en sintonía con el semillero. La dinámica se espera retomar de manera breve en la próxima sesión. 1.6. Presentación, agenda de actividades semillero 2021. El plan de trabajo del proyecto de investigación sobre autores colombianos de la HBL se enviará por correo, al igual que se subirá al blog. Es de tener en cuenta que se destinarán 2 sesiones y un profesor responsable de la investigación por cada autor de la siguiente manera. Neftalí Vélez, marzo 2, a cargo de José Alfredo Honorato. Carmiña Navia, marzo 16 y abril 6, a cargo de Carlos Montano. Mario Perezón, abril 20 y mayo 4, a cargo de Hernán Cardona. Y Gonzalo Latorre, a cargo de Edgar López, en el segundo semestre del presente año. La primera sesión para cada autor se destinará a una aproximación al contexto del mismo y la segunda a su método y sus aportes. En el caso de Neftalí Vélez, tendrá lugar su segunda sesión el próximo 2 de marzo, en la que se conversará alrededor del artículo de su autoría, la lectura bíblica en las comunidades eclesiales de base. Punto número 2, juicio de valor del protocolante. Considero importante acoger con toda la buena disposición las recomendaciones dadas por nuestro tutor José Alfredo Honorato para trabajar de manera conjunta y en concordancia con las metas propuestas. También me causa gran alegría que al semillero sigan llegando nuevos integrantes, por lo tanto nuevas voces y nuevos aportes que nutran el proceso de investigación desde diferentes miradas. Y por último, me llena de gran expectativa trabajar a autores colombianos para seguir fortaleciendo mi camino del conocimiento teológico y de HB. Y punto número 3, tareas pendientes y responsables. Juan Pablo Lozano enviará al correo el cronograma de protocolantes y revisores asignados para cada sesión. Se enviará al correo y se subirá al blog la agenda de actividades para el presente semestre en torno a la investigación de autores colombianos de la HBL. Y 3, se enviará al correo la lectura del artículo en relación con nuestros niveles preparatorios para la próxima reunión. Alexandra, muchísimas gracias por traernos el protocolo correspondiente al día de hoy. Recordamos pues que no tenemos ecos al mismo debido al modelo que vamos a implementar durante este periodo de tiempo. Por esa razón quisiera invitar a alguna persona que no haya compartido ese quehacer de este semestre, esos proyectos de este semestre en su vida y cómo pues el semillero se ve implicado en ello. Así que de las personas que no alcanzaron a participar en la pasada sesión, quisiéramos escuchar alguna de las mismas, pues para tener un poco de cercanía y de conocimiento de sus proyectos. ¿Quién se anima? Levante la manito, por favor, o abra el micrófono. ¿Quién quisiera compartirnos pues, sus proyectos, sus intenciones para este primer semestre del 2021 y pues cómo puede implicarse el semillero en esos espacios? ¿Alguien quiere tomar la palabra? No sé si Liz, Maribeti, creo que tampoco estuviste participando la última vez. Quisiéramos escucharlos a todos. Arley, tú compartiste con nosotros, no sé si quieres compartirnos alguna experiencia, algo que tengas por desarrollar y quieras darnos a conocer.
Pues la vez pasada les compartí el conjunto de cosas que se está desarrollando aquí en la parroquia y aquí en la diócesis. Adicional a lo que les dije la vez pasada, ahora se me ha encomendado una nueva tarea no sé cómo la voy a llevar a cabo, pero de elaborar un plan de formación para todos los ministros extraordinarios de comunión de la diócesis, que son alrededor de 1.200. Entonces, hay un trabajo vasto y extenso para este semestre. Bien, padre, pues te agradecemos por compartir esa nueva experiencia y te enviamos la mejor de las energías para que puedas dar una muy buena solución a dicha planeación. Muchas gracias. Bien. Maribeti, profe, bienvenida. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué les digo? En realidad el trabajo, digamos que la parte de compartir con las comunidades está muy alrededor de lo que realizamos en el semillero. Entonces, creo que vinculo mucho mi trabajo y vinculo mucho pues los aportes que pueda hacer en otros lugares a estas reflexiones. Así es como voy haciendo del encuentro con el semillero una riqueza para las demás actividades que tengo. Muy bien, profe, pues muchas gracias. Y bien, pues con esto ya vamos reconociendo un poco los proyectos de cada uno de nosotros. Vamos a dar paso pues a nuestro siguiente punto, que es una muy corta presentación que les voy a compartir en estos momentos de la nueva imagen del semillero y la asignación de roles por sesión. Entonces, si me permiten, les voy a compartir mi pantalla. Que, porfa, alguien me confirma si ya se visualiza. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Bien. Bueno, como bien, ya tenemos una reunión realizada, que fue la del 16 de febrero. A cargo de la oración estuvo Marcela, la protocolante fue Alexandra y el revisor la revisora fue Elizabeth. El día de hoy quien realizó la oración fui yo. Hemos solicitado ya en la agenda que Diego sea el protocolante y el padre Guillermo sea quien haga la revisión. Para dentro de 8 días, dentro de 15 días tendremos a María Isabel, Marcela y Sandra. Para el 6 de abril tendremos a Sandra en la oración, al protocolante Licius Kittler y la revisora será María Isabel. Para el 20 de abril el padre Arley será quien realice la oración, la protocolante Elizabeth y el revisor seré yo. La oración para el 4 de mayo será el padre Guillermo Vázquez, el protocolante José Domingo Shua y el padre Arley hará la revisión. Y para nuestra sesión de cierre, el 18 de mayo, solicitamos al profesor José Alfredo Honorato hacer la oración. El protocolante sea Sergio y la revisora Alexandra. Este cuadro pues ya ha sido como estudiado, lo hemos podido socializar con el profe Honorato y será el cuadro que enviaré efectivamente conjunto muy seguramente a la próxima reunión, a la próxima agenda o en próximas fechas, pues para que ya todos tengamos esa información consolidada. Pues, si alguien quiere apuntar ahí, igual, pues la información llegará vía correo electrónico en su momento. ¿Alguna duda con relación a esto? Muy bien. No, señor, gracias. Sí, muchas gracias. Asimismo, la semana pasada solicitamos que cada uno de ustedes pues, nos regalara, cada uno de nosotros realmente, compartiera una foto con el objetivo de que Marcela muy amablemente nos hiciera como un collage, una especie de montaje, por así decirlo, para renovar nuestra imagen del semillero. Entonces, Marcela.
Muy bien. Parece que hay algún inconveniente, entonces si quieren vamos a dar paso a nuestro siguiente punto. El punto número 6, diálogo sobre aspectos del método y la metodología bíblica. Según Neftalí Vélez, desde su artículo La lectura bíblica en la SEPS, la profesora Maribetty Rodríguez contextualiza el documento y modera el diálogo. Gracias, Juan Pablo. Mira, quisiera pedirte ayuda. Yo hice una breve presentación, pero no sé cómo compartirla. Espérame a ver si logro. Si quieres envíamela por correo o en la parte superior derecha al lado de salir hay una carpetica con una flecha hacia arriba desde ese... Parte superior derecha. Al lado de salir hay una carpeta que dice compartir contenido y ahí escoges la ventana que desees compartir. Esto voy a mirar a ver si logro hacerlo. Bien, pero pues mientras logro hacerle compartir una breve presentación que hice para contextualizar nuestra temática y entrar en el diálogo, quisiera como recordar con ustedes que hay varias cosas sobre el trabajo de Neftalí Vélez que nosotros ya hemos visto en nuestro seminario, por tanto, imagino que será una sesión como bastante dialogada. A ver si por este lado. Ya creo que puedo. Qué pena con ustedes, la demora. No sé si ustedes ven en la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, señora. Sí, excelente. Gracias, Juan Pablo. Bien, entonces, brevemente como que quisiera comentarles, digamos, el contexto en el que de alguna manera está o se circunscribe la lectura de nuestro texto y sobre todo como el desarrollo bíblico y teológico que nos presenta Neftalí Vélez. El texto que él nos propone en lectura bíblica en la SEPS, nosotros sabemos que él a nivel bíblico solamente realizó 2 textos para Ribla y todo su trabajo fue enfocado a la pastoral, pero desde las comunidades eclesiales de base, dándoles muchísimo impulso. Entonces, primero como recordar rápidamente que las comunidades eclesiales de base, si lo veo por acá, las comunidades eclesiales de base, recordar que el contexto, porque esto ya creo que lo habíamos visto, el contexto social y eclesial de estas está entre el año 50 y el año 68, allí es donde surgen y que surgen animadas por los laicos, es decir que las comunidades eclesiales de base no nacieron ni después de Medellín, ni con Medellín, ni pues naturalmente posterior al Vaticano II, sino que ya es un trabajo que se venía realizando a nivel de las iglesias, ¿no? Sin embargo, pues obviamente que se fortalecen aquí en Latinoamérica a partir de Medellín, ¿no? La clave de lectura, como bien sabemos, es vida, Biblia, vida, y pues obviamente en contexto comunitario, ¿no? Para las comunidades en su momento, entre digamos, el año 60, si se quiere, hasta el 2000, pero con muchísima fuerza entre el 70, el 80 y el 90, la fuerza, digamos, de la lectura bíblica, además de estar en el laicado,
estaba también en los encuentros regionales que se fueron gestando entre las diferentes comunidades populares, pero también entre los diferentes biblistas que se organizaron en el continente, ¿no? Y una forma de hacerlo era compartir sus investigaciones. En esa época ayudaban muchísimo los centros de estudio, que también ya recordamos, el CEBI, la VL, el DEI. Bueno, el DEI no es un centro de estudio, fue un centro de investigación. Sigue siendo un centro de investigación que ha cambiado un poco, pero sigue siendo un centro de investigación. Y el ICED, que sigue, pues ya no es un centro de estudio, pero que eran como los nichos, si se quiere, de encuentros y de lugares de referencia en el tema de la lectura bíblica, ¿no? En cuanto a al texto que nosotros tenemos para hoy, si ustedes han leído un poco Ribla en la introducción que la realiza Milton Schwantes y Pablo Richard, ellos nos cuentan cómo estas experiencias de lectura fueron surgiendo a partir de las experiencias de fe y de las luchas de las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que por supuesto los lugares de encuentro eran mediaciones hermenéuticas decisivas para preguntarse por la realidad, preguntarse por el aporte de estas comunidades a la transformación de sus propias vidas, ¿no? Milton Schwantes nos dice que el fermento de la HBL se encuentra ahí, en las CEPs. Quizá la novedad, como nos lo dirá también Neftali Vélez, quizá la novedad de la interpretación bíblica en América Latina está ahí, en las comunidades eclesiales de base, ¿no? Ribla viene a ser como aquel espacio para recoger y plasmar estas experiencias. El número 1 de Ribla está dividido pues en una parte de análisis y de contextualización del surgimiento o de la realización de los encuentros bíblicos que se daban a lo largo del continente, y la otra de experiencias. El de Neftali Vélez lo encontramos en esta primera parte, ¿no? Que es como el fruto del trabajo de análisis y, si se quiere, de pensar qué camino estaban haciendo las comunidades, ¿no? Por otra parte, Ribla, como dicen algunos autores, tuvimos la oportunidad de escuchar a Hans David, que nos compartía su experiencia, pero también otras personas nos han compartido su experiencia sobre el surgimiento de Ribla, y ellos nos contaban que a la base de este proyecto estaban todos los otros proyectos que giraban en torno a los cursos bíblicos, al interés y al entusiasmo por reconocer cómo la palabra generaba nuevos cambios en la vida social y eclesial, como también lo dice Neftali Vélez, y también cómo Ribla recoge sin querer dejar de lado o desconocer todas esas experiencias de lectura bíblica. Ribla recoge todas las investigaciones que se iban haciendo en estos contextos. Es un proceso, digamos, más como de los biblistas y teólogos que estaban con las comunidades de base, mientras que otras experiencias eran compartidas de las propias, digamos, si se quiere, de las propias comunidades en sus aportes populares. Bien, entonces ahí encontramos que la novedad está en poner al servicio de la hermenéutica bíblica latinoamericana el trabajo que realizaban estos biblistas, ¿no? Que la clave estaba la clave de la hermenéutica bíblica estaba en el aporte del pueblo
en el aporte del espíritu y en el aporte de las ciencias bíblicas, es decir, que se unía la experiencia de fe junto con la experiencia de las comunidades y el conocimiento de los especialistas, ¿no? de la academia. La práctica de la HDL entonces empieza a surgir en este recoger las memorias, ¿no? Eso es un poco como para él. Como les decía, lo que surge es una nueva lectura bíblica en las SEPs, una nueva lectura bíblica porque está acompañada por biblistas, exégetas, si se quiere, de la academia, y porque de alguna manera se parte de la realidad. La hermenéutica se va experimentando al ritmo de la transformación y de los nuevos paradigmas que surgen de las lecturas. La clave aquí por ello es la liberación, ¿sí? No porque sea solamente una relectura de los textos del Antiguo Testamento, sino porque era lo que experimentaba la gente dentro de sus comunidades. No solamente era una liberación, una búsqueda de la liberación a nivel social o económico, sino también espiritual. Recordemos que existía un peso grande, ya sea de las iglesias no católicas o de la católica, sobre la lectura y la interpretación del texto bíblico, ¿no? Entonces, se empiezan a conocer las diversas prácticas y las nuevas hermenéuticas que van surgiendo en América Latina, ¿no? Entonces, aquí quisiera como recordar que la fuerza de surgimiento de Ribla estuvo entre el año 70 y el año 80, que según lo que nos comentan algunas personas que han estado como en este proceso, sus inicios se dieron entre el 86 y el 88. El 88 es cuando sale este primer número, y por supuesto que estaba animado por la experiencia de todos los cursos que se tenían a lo largo de América Latina y de los diferentes artículos bíblicos que se escribían alrededor. Eso es Ribla, ¿no? Y Pablo Richard y Milton Schwantes nos dicen que es latinoamericana, este adjetivo que para muchos no es muy grato, no porque la revista de alguna manera se enfoque únicamente en esta línea, sino porque el contexto de las comunidades y de las lecturas es de América Latina, lo que quiere decir que no se cierra únicamente a este espacio, ¿no? No es que sea la latinoamericana, pues porque le pertenezca a la Ribla, ¿no? Entonces, bien, más o menos como en esa línea, mirando que Neftali Vélez nos hace una propuesta en su texto para que nosotros veamos cómo es esa práctica de la hermenéutica bíblica latinoamericana en las comunidades eclesiales de base, sabiendo que para él estas eran fundamentales, pues es invitarlos a que socialicemos un poco lo que ustedes encontraron sobre el método y la metodología, y también sobre el aporte teológico bíblico. Recordemos que para esta época, para el año 88, ellos están encontrando la novedad porque la hermenéutica bíblica, la lectura que se realizaba en este continente tenía muy mala prensa, ¿no? Se le calificaba como de poco rigor y pues obviamente de falta de sustento científico, si se quiere, ¿no? Entonces, es por eso que es interesante ver el esfuerzo que hacen estos autores
en reconocer unas nuevas líneas teológicas y una nueva lectura bíblica, que es un poco lo que pues los invito a compartir, que ustedes hayan encontrado en este texto. ¿Tienen ustedes la palabra? Dina, perdona, no te había visto, tienes la mano levantada. Sí, Mary, muchas gracias. Es importantísimo, me parece súper importante el contexto que nos has presentado, sobre todo el contexto en el que surge Ribla y la época en que surge Ribla, porque de esa manera uno puede entender mucho más los artículos de Ribla y en qué dirección, en qué línea trabajan. Pues mira, realmente el texto del padre Neftalí, digamos que me llama muchísimo la atención como esa novedad de la que tú nos hablabas, donde no solamente, pues claro, se parte de la realidad del pueblo, de sus vivencias, pero también el papel del biblista. Me parece que el papel del biblista y como toda esa, ¿cómo se diría? Como esa articulación, pongámoslo en esos términos, esa articulación que se da entre el método histórico crítico y también la lectura espiritual que se retoma de los padres de la iglesia, que hicieron los padres de la iglesia, pero pues en la actualidad, pero también un poco como esos métodos sincrónicos. Eso me parece muy interesante, me pareció demasiado interesante, por lo tanto yo lo que veo es que se ha hecho un esfuerzo bastante grande frente a la crítica que se hacía. Yo realmente sí llegué a escuchar en algún momento que la revista Ribla, lo que se escribía allí, pues iba un poco más como por la línea, digamos, como por la línea de la lectura que el pueblo hacía, pero que no tenía ningún rigor científico. Yo sí llegué a escuchar eso en algún momento, ahora que tú lo mencionaste lo recordaba. Pero fíjate que yo me he acercado en algunos momentos, no solamente a este texto del padre Neftalí, sino otros artículos también hechos por el Satames y por Paulo Richard, y me ha parecido que rigor realmente no falta nunca. Realmente ahí en esos otros artículos, igual como pues el que estamos abordando el día de hoy, hay un rigor científico bastante fuerte. Lo que pasa es que aquí se está permitiendo que el pueblo hable, que aquí se está permitiendo que el biblista sea como ese facilitador o como ese mediador, como esa persona que junto con el pueblo traza o construye más bien un puente hermenéutico que le permite al pueblo leer su vida a partir de la lectura del texto bíblico, pero también como el biblista le ayuda, le facilita, mejor sin coartar su libertad y su libertad de expresión, su libertad de interpretación, pero como el biblista le ayuda a través de la aplicación de los métodos exegéticos que son pertinentes, porque tampoco, lo que también me parece interesante es que el uso de los métodos exegéticos no se hace tampoco de manera mecánica, sino simplemente se utiliza aquellos que de acuerdo al texto que se elija para, mm, para estudiar con las comunidades, permite más bien ver al texto como un sujeto que habla, como un sujeto que expresa, como un sujeto que interpela, que entabla diálogo, que llama. Entonces, me pareció muy interesante eso. Yo pensaría que como que concluyendo mi intervención, el exégeta es eso, es el que construye un puente hermenéutico entre el texto bíblico y la comunidad, permitiendo a la comunidad pues que transite, que camine
¿no? Y que va direccionando, que va ayudando, que va iluminando. Y entonces me parece una experiencia bastante enriquecedora y bueno, creo que eso en mi caso me ha iluminado, pues me ha iluminado bastante frente al trabajo no solamente académico, sino frente al trabajo el trabajo que hago con comunidades también. Entonces es bastante interesante. Muchas gracias, Mary. Gracias a ti, Elizabeth. Una cosita, mira, para que lo sigas mirando. En esa línea, ¿tú cómo encuentras o cuál encuentras que es el método, la metodología de Neftali Vélez? Igual está como su aporte bíblico, teológico, y junto a eso quisiera como hacer una precisión, pues escuchándote, para la época y que aún sigue existiendo Revilac. Revilac era la revista, si se quiere, en la que escribían los que no eran ni biblistas ni exégetas, ¿no? Es decir, tampoco tenían estudios, no tenían estudios académicos. Entonces, Ribla, con todo y su desprestigio que tenía, era una revista considerada académica por las comunidades, porque Revilac era la expresión de la voz de la gente, de la comunidad del pueblo, ¿no? Juan Pablo, tienes la palabra y después Arley. Gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, hay un impacto muy personal a la hora de leer el texto. Y lo digo porque a la hora de plantearme un escenario docente, he acudido muchísimo a la HBL y a una búsqueda de enseñar una clase de educación religiosa escolar, pues que tenga un carisma liberador. Y cuando leía yo el texto del padre Neftali, me daba cuenta de las posibilidades que tenemos a la hora de enlazar esto que ya vivimos y lo que ya pasó con lo que estamos viviendo. Entonces hay dos particularidades que encuentro. Uno, es un personaje visionario. Y creo que todos los de dicha época son visionarios a la hora de buscar una interpretación de la Biblia bajo el principio de las comunidades, pero más allá de eso, como esa fuerza y esa vivificación que se le da al espíritu y al mismo texto. Quizás la constante necesidad de llevar la Biblia a espacios exegéticos y a especialistas en la materia, pues hizo carente cierta posibilidad de leer de una manera diferente. Y cuando podemos encontrarnos dentro de una comunidad y ver que nuestros pasajes bíblicos están pasados por la experiencia personal, pues hay una riqueza muy grande a la hora de enfrentarme y de enfrentarnos con comunidades puntuales. Y es algo que a lo que le encuentro mucha maravilla. Y en un segundo punto, pues, claro, esa fuerza que se le da entonces a una realidad dada por los pequeños núcleos, hace que en la actualidad pues podamos gozar justamente de esa forma visionaria de ver la interpretación bíblica que tiene el padre Neftali y que tienen muchos otros de la época. Entonces yo sí siento que gozo ampliamente de estas enseñanzas y más allá puedo replicar un poco con o sin malos entendidos con los puntuales especialistas y demás. Puedo replicar un poco de lo que están enseñando y de lo que nos enseñaron hace ya algunas décadas y que llevándolo a un medio natural, a un medio real, pues vivifica las comunidades y permite encontrar no solo una iglesia católica, sino la convergencia de muchas confesiones de fe, y en esa convergencia pues permitimos encontrarnos muchas realidades, mucho diálogo y mucho crecimiento, que es lo que he podido pues y he gozado y he disfrutado hacer con los chicos con los que me he podido encontrar por la vida. Entonces, hago un eco a eso, a esa posibilidad de ver el pasado, a la réplica que se le puede hacer en la actualidad y a lo visionario que ha sido este tipo de personajes para nuestros estudios de teología un poco más formales, entre comillas. Muchas gracias, profe Maribel.
Gracias, Juan Pablo. Igual en lo que dices, podrías de alguna manera compartir con nosotros también cómo llevas, llevas a tus clases esta experiencia de hermenéutica bíblica latinoamericana, este tipo de lectura, ¿no? Es un poco como compartirlo desde ahí. Mientras lo vas como pensando, le damos la palabra a Arley y tú ya nos compartes un poco como esa experiencia que responde a esta pregunta por el método y la metodología, ¿no? Que nos proponen los autores, y en este caso Neftali Vélez. Arley, tienes la palabra y después Alexandra. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la posibilidad de que le dediquemos una buena sesión a analizar un texto tan rico, tan lleno de vitalidad para nosotros. Comienzo diciendo que el planteamiento de Neftali es claro en cuanto que él afirma que no se trata, que cuando habla de la lectura bíblica en las comunidades eclesiales de base, no está tratando de plantear un nuevo método, pero sí una nueva forma de comprender el texto sagrado a partir de la experiencia de fe vivida de un pueblo en un contexto de liberación. Y él parte de un contexto concreto, práctico. Podríamos decir que su metodología se orienta desde lo que vive la comunidad, en concreto un curso bíblico en la ciudad de Petrópolis. En ese curso bíblico él encuentra elementos determinantes que marcan una manera de acercarse a los textos bíblicos. Y esos elementos determinantes son 4 que considero bastante valiosos. Primero, en el curso bíblico se experimenta que hay una experiencia de vida comunitaria. Es decir, que la lectura de la Biblia se hace en colaboración, en un trabajo colectivo, y ese trabajo colectivo de forma gratuita, mediado por la fe, para la conformación de la comunidad y para la construcción de la comunidad. Esa palabra tan fuerte que utiliza en portugués nos habla precisamente de eso. En segundo lugar, creo que el aspecto de la lectura encarnada en la lucha de un pueblo, tomando como referencia el libro de los jueces, se descubre la caminata de un pueblo que cuestiona su presente y que descubre que hay un problema de opresión, una situación económica, pero que en el fondo lo que cuenta es la fuerza de Dios, la presencia de Dios en el pueblo. Y la historia se convierte en acción profética, en búsqueda también. Y el tercer elemento tiene que ver con lo que posibilita esa lectura encarnada en el pueblo, que es la integración entre esos dos aspectos que se han mostrado y que yo creo que sería un elemento muy valioso en cuanto a la metodología, que es la ciencia bíblica con la experiencia pastoral. Juntar esas dos realidades es muy desafiante. No siempre se logra de manera adecuada. Y experimentar en el fondo que lo que mueve a la lectura es a Dios mismo, que lo que determina la práctica de la lectura bíblica no solamente tiene que ver con una búsqueda de pueblo, sino una manera de hacer viva la experiencia. Y eso conlleva a que se superen unas lecturas que a veces olvidan la historia o que a veces se centran demasiado en el texto. Hay lecturas que va trabajando Neftali que pueden tener sus polaridades, o unas que se concentran en el ayer o se concentran en el texto y se olvidan del presente, o una mirada demasiado sesgada en el contenido, en el aporte del exégeta, olvidando
la presencia del Espíritu en la historia y en la búsqueda de la comunidad. Entonces, esta lectura de la Biblia es enriquecida con diferentes posturas, con diferentes maneras. Entonces, no es simplemente una manera única, sino que se ha enriquecido a partir, yo creo, de 4 elementos que son determinantes. Esos 4 elementos van a marcar una manera de hacer teología en últimas, porque esa lectura de la Biblia en últimas va a configurar un nuevo modelo teológico y un nuevo modelo eclesial, una eclesialidad viva, en búsqueda y con situaciones y problemáticas humanas que están interpretadas desde la fe. Desde el punto de vista, desde mi experiencia de trabajo, creo que aquí en la parroquia tenemos 2 experiencias. Una experiencia que llamamos comunidades samaritanas y misioneras, que tienen como objetivo, digamos, hacer un proceso de formación en la fe a partir de la lectura de la Biblia. El principio de articular texto, vida de la gente, sus preguntas, sus conflictos, con una lectura desde la vida, aporta muchísimo para que primero la gente descubra el valor del texto bíblico como un lugar en el que ellos pueden verse y comprenderse, pero al mismo tiempo interpretarse. No te escuchamos, Arley. Creo que se te fue el sonido, algo pasó ahí. No se puede leer la Sagrada Escritura sin tener en cuenta la vida de la comunidad, y no se puede partir simplemente de la vida de la comunidad sin tener un punto de referencia que ilumina esa búsqueda que tiene que ver con la palabra. Podría decir más elementos, pero pues la idea también es darle la posibilidad a otros, pero si me dan la posibilidad, más tarde los puedo compartir. Claro que sí, Arley, gracias. Mientras tanto, le damos la palabra a Alexandra. Gracias, Maribeti. Pues yo encontré en el texto de Neftalí un muy valioso texto. Es de los, pues en este semillero me he acercado más a textos teológicos, porque pues ya todos saben que mi carrera es otra, pero y estoy acá es por todo esto a lo que me llama de alguna manera la teología, mis experiencias, y estos textos me son valiosos porque me forman académicamente y teóricamente, y me pareció fascinante el texto de Neftalí, por cuanto no es un artículo, empezando por ahí, no es un texto teórico pesado ni nada. Aún así, en mis relecturas, pues pude profundizar un poco más acerca de algunos conceptos que de entrada no tenía o que no sabía. Entonces, digamos que para entrar directamente al texto, bueno, y también lo encuentro como una coincidencia un poco, mucho aporte para mi experiencia pastoral. Entonces, ya en cuanto al texto propiamente, coincido con Arley, y no sé si estaré equivocada, en los 4 puntos que él mencionó sobre el método que yo identifiqué en él, ¿sí? Y más que método, como una metodología que él mismo, el padre Neftalí, encontró en esas comunidades eclesiales de base, ¿sí? En ese análisis que hizo, y esas son las que se aplicaban, por decirlo de alguna manera, en esa experiencia, en tu introducción, Maribeti, pues pude entender un poco más por qué bueno,
expone exactamente sobre, o precisamente sobre estas experiencias de las comunidades eclesiales de base, y es porque su trabajo se centró más que todo allí. Y bueno, identifico esos 4 puntos, y de lo que más me llama la atención, digamos, ya podría yo decir que sus aportes en su análisis es como, y lo que también me llamó la atención, es que se interpreta para el presente, es ese ejercicio que se hace, como decía, y me pareció muy bonito el concepto que dijo Elizabeth, de puente hermenéutico, entre el acompañante, los biblistas, que ahí lo menciona Neftalí, que propiamente porque no son biblistas, pero para dar una referencia y diferenciarlo con exégetas, un mediador entre lo que es la teoría, o si se quiere la academia, con el pueblo. Entonces, esa mediación permite que se interprete para el presente con el propósito de esas comunidades, que es en clave liberadora. Entonces, yo de entrada sí tenía, o bueno, ya en mis relecturas tenía como el cuestionamiento, la pregunta, liberador, ¿en qué sentido? También me lo aclaraste un poco en tu introducción, no sé también si se puede expandir el término, la acepción, pero sí, porque yo solamente sentía que de pronto era liberadora en el sentido de solo en sus circunstancias económicas o políticas, pero también, y que eso llegaba como transitar de alguna manera para llegar a la fe, pero realmente también se podría decir que es liberador en el sentido espiritual, de encontrarse con un Dios vivo que va caminando con ellos, y puede ser liberador en el sentido de no regirse tanto al texto, sino encontrar propiedad y pertenencia en los relatos, que también es otro aspecto que me llamó la atención, y que se apropian o valoran los relatos más que el discurso mismo, más que, algo más académico rígido, y que encuentran como una similitud, se identifican con esos relatos, y acá propiamente pues hablando del libro de los jueces, en ese ejemplo que nos menciona en este artículo el padre Neftalí, y qué interesante porque también en una perspectiva personal, también yo participo en pequeñas comunidades misioneras samaritanas que menciona el padre Arley, y creo que es importante tener esos 2 aspectos que Neftalí nos expone, ¿no? O sea, no solamente es importante la teoría, sino también como el presente y la realidad de las personas, de las comunidades. Entonces, sin embargo, y que hay una pluralidad, que también lo mencionaba el texto, cuando hace referencia a la coche de retazos, que todos apropian hacen sus aportes, y finalmente se hace una lectura en pluralidad, por eso también mencionaba lo de coche de retazos. Entonces, en esa pluralidad se forma finalmente una interpretación tanto colectiva como individual, porque finalmente, pues, creo que finalmente ese es el sentido, no solo crear una interpretación que le sirva a una comunidad, sino una lectura que le sirva a nivel personal, ¿sí? Es un Dios del pueblo, pero también un Dios personal, porque todos hacen parte de una comunidad, justamente. Es como el aporte de todos, lo que la unidad de muchos hace esa pluralidad. Entonces, bueno, entre otras cosas también me llamaban la atención, y cómo hacen esa conciencia de la continuidad histórica que menciona Alexandra, no, se perdió el sonido, y creo que ella no está ya en la sala, no la veo. Bien, entonces, esperando que Alexandra regrese un poco, pues
es interesante recordar en la línea que ella nos presentaba que para el mismo Neftalí Vélez, que hizo el curso con Carlos Mester, este curso de lectura bíblica, teniendo como referencia el libro de los jueces, también para él fue una novedad ver esto que ustedes han resaltado y que me gustaría también como rescatarlo, ¿no? Ver que se sentaban, ¿sí? Al mismo nivel, si se quiere, aportando desde sus propias posibilidades, el laico, laica, dice él, el religioso, la religiosa, el sacerdote, el exégeta, la exégeta, ¿no? Es muy interesante que él resalta que en lo que ustedes han insistido, ¿no? En esta forma de construir, si se quiere, de forma horizontal y con una intencionalidad, ¿no? Que no es por la sapiencia en el texto bíblico, sino por el reconocimiento del acontecer de Dios en esta historia para profundizar su experiencia de vida, sus experiencias a la luz de las experiencias plasmadas en el texto bíblico y ver ahí una posibilidad de esperanza, ¿no? De fe y de seguir caminando, ¿no? Marcela, tienes la palabra. Gracias, Maribeth, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo quisiera resaltar, digamos, como agregar cositas que nos pueden servir como para iluminar el tema del método. No sé si sean elementos o sean como características como tales, pero el primer elemento quisiera, digamos, plantear ese movimiento que se ve constante en el artículo que nos presenta Neftalí Vélez, sobre cómo esa circularidad hermenéutica que se da entre lo que corresponde al texto, digamos, a la propia vida de la persona, a ese análisis crítico que hacen los participantes de esa experiencia de su propia, partiendo de su propia realidad, y cómo empieza ese movimiento hacia el texto, pero no es un movimiento que va del texto, de la propia vida al texto y se queda ahí, sino que empieza ese círculo donde hay denuncia, donde hay además anuncio de cómo leo mi vida, de cómo la interpreto y cómo la puedo transformar. De ahí esa unión importante que la lectura popular hace con el método del ver, juzgar y actuar. Yo lo veía muy entrelazado en esos tres momentos de su hermenéutica. Entonces creo que es un primer elemento que hay que digamos que resaltar muchísimo, esa circularidad hermenéutica que adicionalmente no deja, digamos, solamente a la comunidad como parte del proceso, sino también a la persona misma, porque es la persona, la vivencia de la persona la que ayuda a enriquecer esa comunidad y lo que permite el diálogo en esa diversidad, no solamente de social, política, económica, sino religiosa, diversidad absolutamente de toda clase y de toda índole, que permite realmente hacer ese movimiento, ese círculo como hermenéutico. Unos segundos elementos, digamos que yo los pondría como en varios elementos, digamos, como en correspondientes al camino o al recorrido de la lectura que se hace, y resaltaría aquí la preparación no solamente del grupo de las personas que integran, sino la preparación o más bien la participación del acompañamiento fundamental del biblista. Aquí se destruye, digamos, esa parte de piramidal de la iglesia, donde es la jerarquía la que tiene el conocimiento, sino es la factibilidad de que el biblista se vea como una parte del todo. No es la cabeza, no es el único que sabe, sino que también aprende precisamente de esa vivencia de la comunidad, y eso hace que haya protagonismos completamente en el proceso de todos. O sea, es todas las personas que ingresan, que sería otro elemento, es todos los que hacen parte del proceso de la lectura bíblica son protagonistas. En lugar de hablar de una verticalidad, hablaríamos de una horizontalidad, digámoslo así.
Otro elemento es cómo se analiza el texto, pero no es un texto, no es un análisis, digamos, ¿cómo decirlo?, sin elementos, sino que realmente se va haciendo y se está enfrentando una situación. No se leen textos por leer textos, sino que efectivamente esos textos tienen que ver con la realidad y con la vivencia de la comunidad, tienen que promover algo dentro de una lectura como infructuosa, sencillamente de solamente leer y leer la Biblia por leerla. Otro tema fundamental, digamos, es que no es solamente un ejercicio de una lectura de un día o de una sola aproximación al texto, sino es un trabajo continuo, un trabajo de profundización, cada vez de hallarle más elementos, de poder la realidad a través de esos elementos, a través de los testimonios de las personas, y eso hace el acto de relectura completamente dentro de la lectura, que es fundamental. Otra característica de este método es el tema del cuerpo, en sí del cuerpo de la comunidad, de comprender no solamente a la escritura como un cuerpo, como un todo, sino comprender a la lectura bíblica hecha en comunidad, donde todas las personas aprenden y donde todas las personas ayudan a interpretar esa palabra en su propia realidad y poder hacer ese ejercicio del ver, juzgar y actuar. ¿Cómo me veo? ¿Cómo se ve la comunidad que estamos? Que no solamente es un ejercicio, digamos, para nada es un ejercicio que lleva a un ejercicio político, sino que parte de la profundización de la fe, que sí puede ser político en la medida que es crítico, y eso creo que es una de las características claves del método, esa crítica que hace, o esa crítica sobre todo que ejerce. Y último resaltaría totalmente como esa parte de mediación pedagógica. En el caso de Neftalí Vélez, digamos, yo la vería aquí en Colombia, no solamente en su trabajo con las comunidades de base, en su trabajo pastoral, en su trabajo en las parroquias, en la misma comunidad de los jesuitas, sino también fundamentalmente en el trabajo que él realizó desde el área de pastoral, desde el área de la sistemática en la facultad, y desde el área y en sus publicaciones, bien fuera en las revistas, en el CINEP, en su trabajo que veíamos también en ese trabajo, que hizo fuertemente con estas organizaciones en la biografía que nos mostraba el padre Neira y Consuelo Macana. Entonces, creo que esos son los aportes que Neftalí, además de haber vivido el curso, pudo traerlo y pudo, digamos, aterrizarlo en un contexto propio, pero no solamente en un contexto de parroquia, sino pudo hacerlo y pudo poner en diálogo a la academia, no siendo biblista, pudo poner en diálogo la Biblia a través de sus cursos, y pudo poner en diálogo esa crítica que podía ejercer sobre el tema de los pobres, llamando a ese tema de los pobres constantemente a través de sus publicaciones en las diferentes revistas y en las diferentes, donde publicó en 100 días, en Teológica Javeriana, en fin. Entonces, eso sería mi aporte. Sí, gracias Marcela, porque enriqueces como este estudio del acercamiento teológico, bíblico, pero también desde el método, la metodología que nos aporta en su escrito Neftalí Vélez, y sobre todo porque recuerdas que a lo largo del texto que nosotros leímos hoy, sí que resonaba aquello que nos comentan sus biógrafos, y es
es el entusiasmo por llevar a cabo esta experiencia en las comunidades eclesiales en Colombia, que pues no tuvo muchísimo éxito, pero que sí estaba ese entusiasmo, ¿no? Y lo otro que, pues que en este entusiasmo, esta capacidad que tuvo él para señalar, si se quiere, qué era lo propio del texto bíblico, de la lectura bíblica en las comunidades, señalando las mismas, las lecturas, si se quiere, tradicionales o si se quiere, corrientes o europeas del texto bíblico, ¿no? Bien, no sé si antes de darle la palabra a Alexandra, que se le fue la comunicación, quisiera como redondear su presentación, o le damos la palabra a Juan Pablo. Alexandra, no sé si tú quisieras decirnos algo más. Realmente no sé hasta dónde me escucharon, pero no, si quieren le pueden, pues digamos que para cerrar, podría decir que pues dentro de los aspectos que también me llamó la atención, pues, o bueno, dentro de lo que mencioné además, pues ese Dios espíritu, el espíritu, como esa hermenéutica, se podría decir como el espíritu, que acompaña toda la experiencia. Y no sé si me alcanzaron a escuchar, que también me pareció importante como el trabajo de Carlos Mesters, que fue el que asesoró el curso y que pues aparece incluso citado y con muchas preguntas, y bueno, creo que iluminó también al parecer mucho ese curso, y creo que fue un aporte también importante. Gracias, Alexandra. Sí, en esa línea, la capacidad de Neftali también de dejarse enseñar, ¿no? Que eso es muy interesante siempre en todos estos procesos. Juan Pablo, tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Bueno, haciendo eco a lo que preguntabas, profe, yo he sentido que el ejercicio se torna natural. Voy a compartir rápidamente una de mis presentaciones de PowerPoint, para quienes llevamos aquí un largo tiempo y para quienes no. Utilicé este texto de Fernando Torres, donde se hacía una recopilación de cómo o qué era más bien un poco la hermenéutica bíblica latinoamericana, y presentaba el panorama general de lo que es la misma. Ahorita haciendo como un repaso de lo que hemos podido hablar, en el momento de entrar en dinámica con nuestros estudiantes, he podido notar que se dio un paso o un reconocimiento histórico a un momento puntual. Se les da la posibilidad de expandir y reconocer nuevos términos, y además de eso se les da la posibilidad de aprender a reconocer sus realidades. Y en ese aprendizaje y en esa posibilidad de reconocer sus realidades, pues también está la posibilidad de que ellos mismos sean los gestores de esos cambios que ellos y sus comunidades van a tener que realizar. Entonces, mira que sí se da sí he sentido que se da un proceso muy similar o muy cercano a estos métodos de trabajo, en donde pues tener el método histórico crítico, hacer una revisión histórica, hacer una revisión del texto, también pasa por la magia y por la majestuosidad de la experiencia personal. Y cuando se dan esas fluctuaciones, pues evidentemente podemos comprender, o he podido vislumbrar, que el acercarse al texto bíblico, el hacerse llamar católico, el hacerse llamar cristiano, tiene una nueva voz y tiene una seguridad y tiene una interioridad. Y a fin de cuentas se cierra con un ejemplo, con un parámetro integral, y se ajusta a lo que el mismo Neftali al final del texto menciona, que es como esa labor lo busco acá rápidamente, esa labor del espíritu que está, del espíritu que acompaña, esa centralidad del espíritu, más precisamente. La centralidad del espíritu, que me parece maravillosa, porque es como la puesta en escena de un Dios que está actuando con relación a su pueblo, y es la posibilidad de hacer que estos chicos
que las personas en general que tienen momentos muy, muy complicados y que a veces se alejan mucho de ese emisor que es Dios, pues vuelvan a entrar en esa dinámica de reconocerlo. Entonces, pues esa ha sido mi experiencia justamente en relación a lo que presenta Neftalí en su texto y a lo que he podido realizar yo incluso dentro de un aula asociado a la hermenéutica bíblica latinoamericana. Profe. Sí, gracias Juan Pablo, como una buena actualización de estas temáticas. Bien, pues el ideal sería que todos pudiéramos compartir un poco cómo vamos reconociendo el método de la metodología de este autor colombiano y por otra parte también reconocer la teología, ¿no? La teología. Sin embargo, pues ya se nos fue el tiempo. Por ello, pues me atrevo a invitarlos a que nos compartan por escrito, bueno, me refiero a José Alfredo y a Juan Pablo, por escrito, las personas que no pudieron hacerlo ahora, por escrito, nos compartan como esos aportes que han encontrado a nivel metodológico y a nivel teológico, ¿no? Yo quisiera como cerrar diciendo que el texto de Neftalí nos dice que la nueva lectura bíblica para él, lo que es la nueva lectura bíblica en su momento, ¿sí? Esta nueva lectura de partir de la realidad, tanto en lo que ustedes han insistido tanto, lo que ha hecho es que surja también una nueva teología. Es esa nueva lectura bíblica que hace que surja una nueva teología. Él dice en Brasil, pero posteriormente a lo largo del continente, ¿no? ¿Y cómo surge? Pues o más bien qué es lo que la caracteriza, ¿no? La hace diferente a las otras lecturas, a las otras teologías, y es que se da el encuentro, como han insistido tanto ustedes, entre el exégeta, el pueblo, y él mismo lo dice, ¿no? Viceversa, ¿no? Las comunidades y el exégeta, no solamente a nivel social, sino también a nivel teológico, que tiene sus repercusiones a nivel eclesial, porque eso cambia el modelo eclesiológico, como bien decían ustedes. Y por ello también como quisiera finalmente resaltar que siempre el texto bíblico tiene que partir de las comunidades y la lectura, como nos dice Neftalí, tiene que ser liberadora eclesial, fundada en la experiencia de fe. Leemos el texto bíblico para transformar la realidad, para nada más, dice él. Y de hecho así tendría que ser en nuestras comunidades, ¿no? El tema de la centralidad en el espíritu, pues él también encuentra que tiene sus bemoles, porque pues hace que la gente también le vea tenga como una mirada mágica al respecto, ¿no? Sin embargo, él nos plantea esta importancia de la relación, de las preguntas, del partir siempre, tal como lo aprendió, de la realidad, de las personas, de sus problemáticas. En este caso, él habla de la pobreza y de la tenaz exclusión que vivía la gente. Bueno, hoy también se vive, ¿no? Bien, yo creo que cierro con esto. Gracias, Juan Pablo. Vale. Por temas de tiempo nos quedan 4 minutitos y queremos dejar pues las palabras de nuestro tutor, profe José Alfredo. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo, Meribetti. La verdad quiero compartirles que yo estuve todo este rato tomando nota, pero también disfrutando de un buen encuentro, de los buenos comentarios, de la conducción que tenía Meribetti del encuentro, todo magnífico, muy agradecido. Quisiera encarecerles que me envíen, ojalá hoy, ojalá mañana, así en caliente, lo más fresco posible, todas sus observaciones sobre el texto, para que yo mismo pueda ir enriqueciendo todo lo que necesitamos para trabajarle a Neftalí Vélez. De otra parte, pues contarles que la experiencia con el protocolo personalmente me gustó. Para el protocolo de la sesión pasada, de manera muy diligente, de manera bastante rápida, Alexandra se dio a la tarea de enviarme el protocolo, o mejor, de enviárselo a Elizabeth para su revisión, pues con copia para mí, y luego también Elizabeth muy diligentemente le respondió
hicieron los ajustes, de manera que el fin de semana, quizás antes del fin de semana, ya tenía yo la versión final, la pude como apreciar en su conjunto. Fue un trabajo muy bonito, me pareció muy bien para animar pues a las personas que siguen. Nosotros pues con Juan Pablo iremos definiendo bien la lista, digamos, para que todos puedan participar. Bueno, lo que no pudimos hoy fue presentar los cambios que con mucha dedicación Marcela ha hecho en el blog, comenzando por la misma foto de grupo. Entonces, como son las 5:30 de la tarde, pues me gustaría invitarlos para que entren al blog, para que lo miren, lo curioseen, y dentro de 15 días, al comienzo de nuestra sesión, de manera así muy breve, pues Marcela nos va a compartir un poco lo que ha sido este bonito trabajo con los ajustes que ha incorporado en el blog. Ya les indicaremos también acerca de las lecturas que se vienen para acompañar nuestro trabajo sobre Carmiña y luego sobre Mario Perezón. Bueno, Juan Pablo, no sé si haya más de tu parte. En lo personal no queda más que agradecer a cada uno de ustedes por su participación, por el muy buen encuentro que pudimos desarrollar. Vamos a revisar el tema de las invitaciones al Teams y la pertenencia dentro del equipo, el calendario, quizás hacer un instructivo para que no tengamos como retrasos a la hora de poder acceder a nuestra reunión. Y nada, pues muy agradecido. Muchas gracias a todos. Espero tengan una muy feliz y bonita semana. Muchas bendiciones. Pues hasta aquí nos ha traído la reunión del día de hoy. Bueno, muy bien. Una feliz tarde y muchísimas gracias para todos. Un abrazo. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Muy bien. Muchas Excelente. gracias. Gracias a todos. Chao. Dios los bendiga. Hasta luego, bendiciones también.